Hoy, tomemos un tiempo para descubrir por qué Dios nos ha dado el mandamiento, no os conforméis a este siglo. Veamos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia describe a esta generación como una generación inicua y adúltera. Aunque todo esté permitido en el mundo, nosotros deberíamos ser los que rechacen lo que Dios desaprueba, ¿verdad? ¿Por qué nos dice Dios que no nos conformemos a este siglo? Las personas a menudo sienten que si no se mantienen al día con las costumbres del mundo, llamadas tendencias, aparentarán estar rezagadas. Cuando no seguimos la forma en que la gente del mundo se viste o vive, a veces podríamos sentir que nos quedamos atrasados en el mundo. Sin embargo, Dios dice, no os conforméis a este siglo. Es porque Dios prevé el fin desde el principio. Él sabe mejor que nadie cuán malvada y adúltera es esta generación. También en los días de Noé, registrados en el libro del Génesis, está escrito que el pecado abundaba en el mundo, y todas las cosas que hacían los hombres eran tan malvadas a los ojos de Dios, que Él juzgó al mundo con agua. Así es como está registrado en la Biblia. ¿Por qué Dios hizo llover fuego en los días de Sodoma y Gomorra? Fue porque el pecado era abundante en Sodoma y Gomorra. Dios los juzgó porque ya no podía soportar ver su maldad. También dice que en los últimos días, el mundo será juzgado con fuego. ¿Por qué? La razón es la misma. Ante los ojos de Dios, todas las personas en este mundo son tan pecaminosas y malvadas que Dios dice al pueblo celestial, nunca aprendan los caminos de las naciones. Aunque algo se considere como una vida aceptada y tolerada por la gente del mundo, no debemos caminar por ese camino si Dios dice que es malo a sus ojos. Hoy, grabemos cuidadosamente todas estas enseñanzas de la Biblia en nuestros corazones. Primero, veamos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el versículo 14, Dios dice, no cometerás adulterio. Han pasado unos 60 años desde que el Padre predicó el Evangelio en esta tierra y se estableció nuestra Iglesia de Dios. En cualquier época, Dios siempre nos enseña, no se conformen a este siglo perverso y adúltero. Aunque el mundo entero está corrupto, los hijos celestiales deben continuar viviendo de manera santa y piadosa. Él nos hace recordar, no pierdan la fe para mirar hacia el día de Dios y esperar ansiosamente que llegue.
Veamos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pasemos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dios anuncia que esta época será juzgada por fuego. Dios nos enseña constantemente a no perder nuestra vida santa y piadosa. Por eso Dios ordenó a los miembros en los días de la iglesia primitiva que no se involucraran en tales malas acciones. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿Qué debemos hacer? Os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Debemos entender que Dios, el Espíritu Santo, ha quitado todas las demás cargas pesadas, y se aseguró de que siguiéramos lo necesario. Veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado por un acto tan malvado? ¿Para qué fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a... ¿A quién es entregado este hombre? Satanás. Sigamos con el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es? ¿Qué dice la Biblia que es nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Puesto que nuestros cuerpos son el santo templo de Dios, donde Dios habita, no debemos contaminar el templo del Espíritu Santo con tales cosas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué debemos hacer? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, rescató a Lot, un hombre justo, mientras destruía al resto del pueblo. En esta época, debemos examinar cuidadosamente la diferencia entre los que fueron destruidos y los que fueron salvos. ¿Qué clase de persona se salvó y en qué circunstancias lo consiguió? Entonces, ¿por qué otros fueron juzgados con fuego? Dios dice, ¿no saben que su cuerpo fue comprado con la propia sangre de Dios y es templo del Espíritu Santo?
no son suyos. No deben hacer nada imprudente con su cuerpo. Han sido comprados por precio. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Debemos convertirnos en el pueblo celestial que puede dar gloria a Dios. Veamos esto en el libro de Efesios capítulo 5. Aunque algo sea ampliamente aceptado por la gente del mundo, si a Dios le desagrada y no lo desea, no debemos hacerlo. Somos el templo que Dios compró con su sangre. El santo templo no debe ser contaminado con cosas malignas. Veamos el capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esaú es un ejemplo típico de los que no recibieron la herencia. Estaba en condiciones de recibir la herencia de su padre, pero no pudo soportar un momento de hambre y se dejó llevar por una emoción momentánea. Veamos la historia de Esaú que perdió su primogenitura. Vayamos al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aunque Esaú era el primogénito, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Del mismo modo, el libro de Hebreos capítulo 12 nos enseña a no vender nuestra primogenitura a causa de la inmoralidad sexual. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios ha revelado y enseñado a través de las Escrituras que uno puede terminar en una posición en la que ya no se le concede ni siquiera la oportunidad de arrepentirse. En esta última época, Satanás calumniará y tentará incluso al pueblo celestial haciendo que el mundo sea malvado y adúltero. Puesto que Dios, que ha visto el fin desde el principio, sabe que la gente puede caer en maquinaciones tan malvadas, hace hincapié en la santidad y la piedad para los que vivimos en esta época. Sigamos con el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Veamos el capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña.
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe. ¿Qué destruye una persona así? Su alma el que tal hace. Satanás pone todo tipo de tentaciones, trampas y lazos para evitar que los hijos de Dios reciban la salvación. Jesús dijo, nunca aprendan de este mundo, porque es malo y adúltero. Dijo que no debemos conformarnos al modelo de este mundo. ¿No deberíamos seguir el ejemplo de Dios? Todos nosotros debemos ser capaces de seguir el camino santo de Dios. Pasemos al capítulo 7. Proverbios, capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino que dirige al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Con respecto a todos estos asuntos, la Biblia muestra advertencias tras advertencias. La razón por la que Dios advierte a su pueblo celestial sobre tales asuntos es porque a los que caen en estas situaciones les resulta realmente difícil volver a Él. Sus corazones abandonan fácilmente a Dios. Como Satanás lo sabe, constantemente coloca a nuestro alrededor muchos medios y herramientas de engaño y está moldeando activamente este mundo para que esté lleno de inmoralidad sexual. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar.
Incluso los santos que han estado siguiendo, con gracia el camino de Dios, pueden ser desviados por tales cosas, perdiendo fácilmente de vista a Dios y apartándose de Él. Veamos el versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. El pueblo celestial puede dejar a Dios de esta manera. Satanás es muy consciente de sus debilidades. Por lo tanto, a través de las enseñanzas de la Biblia y a través de los profetas de diversas épocas, Dios dice repetidamente, no se conformen a las normas de este siglo. Él continúa enfatizando enérgicamente, no caigan nunca en la necedad de seguir al mundo, solo porque diga, así son las cosas, o debería ser así. Pasemos a Oseas, capítulo 5, versículo 4. Veamos el capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. Sus obras les impiden continuamente volver a Dios. Es porque otros pecados se cometen fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es siempre un pecado cometido dentro del propio cuerpo. Veamos el versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Como resultado, ¿a quién no reconocen? Dice que no reconocen a Dios. Terminan ignorando la palabra de Dios. Finalmente, ya no están en su sano juicio. Ya no distinguen si andan por el camino de la verdad o si llevan una vida completamente equivocada. Puesto que podemos llegar a un estado de pérdida del buen juicio como ellos, Dios nos advierte y nos insta continuamente a ser cautelosos en estos asuntos. Continuemos con el versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. ¿Por qué sucede así? Él se apartó de ellos. Esaú perdió su primogenitura, y más tarde, en un esfuerzo por recibir esa bendición de nuevo, lloró amargamente y suplicó a su padre que lo bendijera. Sin embargo, su padre dijo, todas las bendiciones ya han sido dadas a Jacob. La bendición que ya ha sido dada no puede ser retirada. El que comete inmoralidad sexual no puede evitar volverse como Esaú, que lloró y suplicó. Dios nos dice que no perdamos las cosas celestiales eternas por seguir los placeres temporales, diciendo, no se conformen a este siglo, ni sigan el ejemplo de este mundo. Podemos ver en la Biblia que Dios enfatiza esto una y otra vez. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veamos el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró. ¿A quién libró? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El espíritu justo de Lot se abrumaba profundamente día tras día debido a todos esos actos adúlteros que sucedían a su alrededor. Así, Dios rescató a Lot, un hombre justo. Versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios nos lo recuerda de esta manera a través del libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Un incidente similar ocurrió hace 3500 años, durante el viaje de 40 años de los israelitas por el desierto. Antes de salir de Egipto, los israelitas fueron testigos del poder, la fuerza y los milagros de Dios hasta 10 veces. Incluso después de salir, se sintieron profundamente conmovidos por el poder divino y la providencia de Dios, y participaron en el milagro de la división del Mar Rojo. Además, mientras vivían en el desierto, recibieron el alimento llamado maná todos los días durante 40 años. Sin embargo, en el año 40, se encontraron con mujeres moabitas y fueron descarriados por ellas, cayendo en la corrupción al comer alimentos sacrificados a los ídolos e incluso adorando a esos ídolos, a pesar de que habían experimentado la obra poderosa de Dios durante 40 años. Satanás jugó esa carta tan astuta al final. Incluso el pueblo que había caminado en obediencia sin ningún problema durante 40 años, fue seducido por las mujeres moabitas, cayó en la idolatría, y finalmente perdió de vista a Dios, justo en el momento en que se encontraban en la entrada de la tierra de Canaán. Lo mismo ocurrió con Esaú, que no pudo soportar el hambre ni por un momento y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Puesto que Dios prevé y sabe todas estas cosas, nos dice que en los últimos días, el mundo se volverá extremadamente malvado y adúltero. Por lo tanto, el pueblo celestial de Dios que anhela el reino eterno de los cielos, debe tener una fe que desee sinceramente y espere el día del Señor con obras santas y piadosas. El momento en que se encontraron con las mujeres moabitas fue en el año 40 en el desierto, pocos meses antes de entrar en Canaán. Estos fueron los últimos acontecimientos que enfrentaron justo antes de entrar en la tierra de Canaán. Puesto que Dios sabe que estas cosas malas sucederán en esta época, Dios quiere que sus hijos vivan una vida santa y piadosa. Números, capítulo 25, versículo 1. Veamos el capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino, y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Dios debió haber estado tan enojado al derramar una plaga tan devastadora sobre ellos. Debemos grabar en nuestros corazones una vez más que tal cosa nunca podrá agradar a Dios. Puesto que Dios sabe muy bien cómo Satanás guía al pueblo de Dios por el camino de la destrucción,
Dios nos enfatiza repetidamente a nosotros, los hijos celestiales, que tengamos presentes estas palabras. Está escrito en Efesios capítulo 5, que el adúltero nunca podrá heredar el reino de Dios. No debemos tomar las palabras de la Biblia como una broma. Nunca debemos olvidar que todas estas palabras son las palabras absolutas de Dios y son el manual de salvación que nos ha sido dado como regalo para salvar al pueblo celestial, ya que Dios conoce el fin desde el principio. No importa cuán malvado y adúltero se vuelva el mundo, el pueblo celestial debe experimentar transformaciones justas y buenas dentro de las enseñanzas de Dios. Pidiéndoles a todos una vez más que nadie se quede atrás y que todos los hijos celestiales puedan entrar con seguridad en el reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.